contra la ANDI en Medellín, contra la Diversidad en Cali, porque la gobernadora del Valle acaba de pedirle al presidente Gustavo Petro una reforma agraria efectiva en su departamento, que incluya la entrega de tierras de la Sociedad de Activos Especiales a familias campesinas y también a familias indígenas. Hugo Mario. Marcela, en medio del debate que surgió por la propiedad de la tierra en el Valle del Cauca durante esta semana de la biodiversidad, la gobernadora Dilian Francisca Toro le está pidiendo al presidente Gustavo Petro que las tierras que hoy están desaprovechadas y que están en poder de la SAE sean entregadas a los campesinos y a los indígenas del departamento. Denunció la gobernadora que hasta ahora lo que ha hecho el gobierno nacional es traer familias de otros departamentos para entregarles terrenos ubicados aquí en el Valle del Cauca. Porque estamos viendo que se están trayendo indígenas y campesinos de otras regiones y ya los campesinos del Valle del Cauca han solicitado esas tierras, pero se las están dando a otros departamentos. Entonces nosotros sí solicitamos que esas tierras pues se las concedan a la gente del Valle del Cauca. La gobernadora ofreció apoyo con recursos a proyectos productivos si las familias vallecaucanas reciben estas tierras de parte de la SAE. Dijo que esta sí sería una reforma agraria real. Con extraordinario. La captura de 2 colombianas por parte de las autoridades de Israel se ha convertido en el pretexto de sectores políticos de izquierda para intentar el inicio del estallido social 2.0 por medio de la reaparición de encapuchados violentos que pretenden generar caos y violencia buscando reeditar lo sucedido en el año 2021. En esta oportunidad pareciera que el dinamizador de las protestas es el odio en contra de los empresarios y en contra de los que llaman ricos y burgueses. No es casualidad que mientras el discurso del presidente Gustavo Petro es hostil en contra de la ANDI, a quien acusa de poner la ganancia por encima del ser humano y la codicia por encima de la vida, los manifestantes, pacíficos y violentos, deciden convocar marchas contra las sedes de la Asociación de Empresarios en Bogotá, Medellín y otras ciudades. Capítulo aparte merece el caso de Juan Camilo Villalobos, uno de los líderes de las manifestaciones de los últimos días, que de acuerdo con la investigación que hizo el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, desde el 2023 es contratista de la Presidencia de la República, recibiendo honorarios en estos 3 años por más de 250 millones de pesos. Claro que son legítimas las protestas pacíficas de quienes se quieren manifestar contra la hambruna en Gaza y contra la detención de las colombianas por parte de Israel. Lo que resulta inaceptable es que se acuda a la violencia y al vandalismo y que se pretenda inocular odio en contra de los empresarios, apelando a la vieja y trasnochada lucha de clases con fines electorales. Frente a la manifestación pro-palestina de ayer en la calle 72, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró en Mañanas Blue que la fuerza pública estaba preparada para atender la situación. Fuimos nosotros los que alertamos, tuvimos inclusive un cierre en algunos puntos viales en la zona previo a estas manifestaciones. Hubo presencia tanto de fuerza disponible. A ver a esta hora en Meridiano Blue. Usted debe saber que no todo es lo que parece. Las marchas pro-palestinas convocadas en las últimas horas no solamente tienen ese componente humanitario de la preocupación por el genocidio en Gaza y la preocupación también por los activistas que fueron retenidos por las autoridades de Israel. Tiene mucho que ver también con que estamos en campaña electoral y con que hay grupos políticos con intereses en torno a las manifestaciones y en torno a la agitación social. Don Andrés Carmona, ¿quiénes están detrás y cómo se está moviendo la cosa? Marcela, hay que tener en cuenta que desde ambos lados del espectro se han pronunciado y han evidenciado sus posiciones frente a estas movilizaciones que se desataron no solo en diferentes partes del mundo, sino especialmente en Colombia, en Bogotá, en Cali y en Medellín. Movilizaciones que, aunque han iniciado pacíficas, han terminado en actos de vandalismo y violencia, como ocurrió en las últimas horas en el norte de Bogotá. Pero mire, por el lado de quienes defienden las movilizaciones, señalan que es necesario manifestar el rechazo a lo que es el genocidio en Gaza. Escuche usted a uno de los tantos precandidatos, al senador Iván Cepeda del Pacto Histórico. Esa corriente global derechista es la misma que hoy muestra lo que significa la palabra genocidio en Gaza. Y desde aquí elevo mi voz por la libertad de nuestras compañeras Manuela y Luna
pertenecientes a la flotilla humanitaria que ha sido secuestrada por el ejército de Israel. Ahora, al otro lado del espectro, completemos esta parte. Ahí se han sumado no solo Cepeda, sí, Muhammad, quien de frente dijo que había que salir a marchar en las instalaciones de la ANDI, Carolina Corcho, quien está invitando a un acto global de movilización en el Parque de la 93 mañana en Bogotá, pero también al otro lado del espectro, es decir, en la derecha, están criticando estas marchas y estos actos de vandalismo. Incluso dicen que como hay una relación directa con el gobierno, ya le voy a explicar por qué, se podría estar reconfigurando la llamada primera línea. Escuchemos lo que dice el precandidato Juan Carlos Pinzón. Son una clara muestra, son la prueba de que aquí lo que quieren volver a montar es una toma terrorista con la lógica de lo que fue la primera línea hace unos años para llevar al poder a Gustavo Petro. Esta vez lo que quieren es que perdure ese desgobierno, que perdure ese desastre, o tratar de montar al final un modelo narcocomunista como el que se tiene en Venezuela. Ahora, ¿por qué estamos hablando de una posible relación entre los manifestantes con el gobierno? No solamente lo hemos hablado ideológicamente, una cercanía ideológica, pues hemos visto a los precandidatos manifestar y hablando de movilizarse, pero hay un nombre en particular, Juan Villalobos, un contratista de la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Él, al parecer, es el vocero del Global Summit Flotilla. Es uno de los voceros, lo entrevistamos aquí en Mañanas Blue. Él defendió las movilizaciones, criticó, hablaba de que debían ser movilizaciones pacíficas, pero era una de las personas que estaba convocando a las movilizaciones en la ANDI. El contrato, quien lo reveló, el concejal Daniel Briceño, se gana cerca de 9 millones de pesos al mes en sus labores de contratación. Y ojo, algo muy particular, supuestamente presenta Briceño que en los informes de gestión de Juan Villalobos ante la Alta Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia está, por ejemplo, una reunión en la Cancillería. Ahí vemos en la foto al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir, la otra fotografía, por favor, y en esa fotografía se ve que dice coordinación, acompaña a la señora consejera a la Cancillería para un espacio con la coordinadora de la GSF, Global Summit Flotilla. Van juntándose todas las piezas del rompecabezas. Lo que sí es cierto, Marcela, es que de parte y parte estas movilizaciones tienen intereses incluso electorales. Intereses. También hay intereses económicos. Y esto ha terminado en la decisión del gobierno de Gustavo Petro de dar por terminado el TLC entre Colombia e Israel. Hay también reacciones de los empresarios. AmCham, por ejemplo, advierte que esto puede terminar en problemas diplomáticos, no solo con Israel, sino con nuestro principal socio comercial, con Estados Unidos. Nos cuenta Alejandra Bello. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacutir, advirtió que un eventual rompimiento de las relaciones de Colombia con Israel podría tener repercusiones también en los vínculos con Estados Unidos. Y en ese sentido, acabar con el acuerdo comercial de Israel, que tiene unos beneficios que ha ayudado a Colombia, no solamente en la lucha contra las drogas, en múltiples otros temas de innovación, tecnología, desarrollo, pues definitivamente es omitir ese bienestar que reciben los colombianos de una relación. Lacutir señaló que Washington ha mantenido una posición pragmática frente a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, pero recordó que la relación bilateral es estratégica y debe cuidarse. Pese a las tensiones diplomáticas, explicó que Colombia ha tenido la oportunidad de avanzar en la revisión de aranceles y en la negociación de un acuerdo comercial que genere beneficios para ambos países, un proceso del que no todos los socios han podido participar. La dirigente gremial también expresó preocupación por las reformas impulsadas por el actual gobierno, las cuales, según dijo, han restado competitividad y generado incertidumbre en los inversionistas extranjeros. Lastimosamente, porque el año pasado Colombia tuvo más de 5.500 millones de dólares de inversión de Estados Unidos, creciendo al 30%, y este año pues ya vemos el efecto, porque las inversiones no son de la noche a la mañana, toman un ciclo, y ahora estamos viendo el ciclo de los últimos 2 años,
frente a las inversiones que se están dando en el país. Finalmente, la CUTIR enfatizó que la agenda de confrontaciones externas no responde a las verdaderas necesidades de los colombianos y pidió un mayor compromiso en fortalecer las relaciones internacionales y el entorno empresarial para recuperar confianza y atraer inversión. Mientras tanto, en Israel permanecen detenidos los 470 activistas de la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza. El gobierno de Israel los llama terroristas, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le da un ultimátum a Hamás. Silvia Carrasco. La mayoría de los 470 activistas detenidos por Israel estaría aceptando los cargos de haber ingresado ilegalmente al país. Esto para acelerar las deportaciones. Es el caso de las dos colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, que fueron visitadas hoy por funcionarios del consulado colombiano en Israel, en la prisión donde están recluidas. Hasta el momento, 4 activistas italianos han sido deportados. Su detención por las fuerzas israelíes desató protestas en más de 100 ciudades en todo el planeta. Se informa que todos los activistas se encuentran sanos y salvos, aunque se ha informado que algunos de ellos han iniciado huelgas de hambre. Las protestas han continuado hoy en países como Italia, donde los sindicatos han detenido el transporte. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo fue la visita que los activistas detenidos recibieron del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gavir, un miembro radical del gobierno de Netanyahu, quien confrontó a los activistas detenidos calificándolos de terroristas. Estos son los terroristas de la flotilla, dice. Estos son los terroristas, mírenlos, son simpatizantes de asesinos. Ellos realmente no han venido por la flotilla, no han venido para ayudar, más bien han venido para apoyar a Gaza. Son terroristas. Sobre el plan de paz presentado por el presidente Donald Trump, aún no hay respuesta de Hamás. Se informa que Hamás está revisando el plan mientras prepara una respuesta con enmiendas. Hace unas horas en su red social, el presidente Trump volvió a dictar un ultimátum que si Hamás no acepta el acuerdo antes del domingo 5 a las 6 de la tarde, hora de Washington, se desatará un infierno como nunca antes se ha visto contra Hamás, dice Trump. El otro ultimátum, Silvia, gracias, es el del gobierno de Donald Trump a Venezuela. Todo esto por cuenta del Cartel de los Soles. Esta mañana, de hecho, el Comando Sur compartió imágenes del despliegue militar en el Mar Caribe justo después de conocerse el memorando del gobierno de los Estados Unidos que abre la posibilidad a que las operaciones contra el narcotráfico no solamente se den en aguas internacionales, sino también en tierra, en territorio venezolano. Por eso vamos a Caracas, porque el régimen de Nicolás Maduro va a denunciar ante Naciones Unidas lo que califica como una incursión ilegal de aeronaves de combate. Santiago Martínez. Hola, sí, el gobierno de Venezuela confirmó que llevará un reclamo o una denuncia ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras la incursión ilegal de aeronaves de combate de Estados Unidos, un hecho que habría ocurrido este jueves a unos 75 kilómetros de la costa. Lo que afirma el gobierno puso en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el Caribe. En el comunicado, Venezuela agrega que también presentará la denuncia ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, así como ante la CELAC, donde Colombia, por cierto, tiene la presidencia pro tempore con el fin de que se adopten medidas que impidan la repetición de este tipo de acciones. También habló en las últimas horas Nicolás Maduro, llamando a un nuevo ejercicio militar para este fin de semana. Esto luego de la denuncia de su ministro de Defensa, Vladimir Perino López, de aviones de combate de Estados Unidos se acercaron a las costas venezolanas. Así que vamos a hacer un ejercicio de chequeo, mando, conducción, comunicaciones, ping, pum, pan. No es un ejercicio de movimiento de armamento, sino organizativo para dejar afinadito aún más todos los mecanismos de defensa territorial, de defensa nacional. Recordamos que según el ministro de Defensa Vladimir Perino López, fueron al menos 5 F-35, que son aviones de combate estadounidenses, que habrían despegado de Puerto Rico, que se acercaron a unas 40 millas náuticas de la costa venezolana. Y Naciones Unidas advirtió en su informe trimestral que la violencia política y el clima de polarización que vive Colombia, generada además por las elecciones, está poniendo en riesgo los avances hacia la paz. El representante especial Miroslav Jenca destacó que el país no puede retroceder y exhortó al gobierno colombiano a avanzar con una mayor celeridad. Cristian Correa.
La mañana de este viernes se presentó el más reciente informe trimestral de la misión de verificación en Colombia, que fue presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con una serie de advertencias sobre los riesgos que enfrenta el proceso de paz en el actual contexto político. El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Miroslav Jenka, señaló que la violencia política y la polarización derivada de las elecciones nacionales están poniendo en peligro los avances alcanzados en materia de seguridad y reconciliación. Ahora que nos reunimos en este día de hoy, el país más bien está entrando en una etapa delicada que plantea retos adicionales. Las elecciones nacionales de próxima celebración están incrementando las tensiones políticas y la polarización. El informe también llama la atención sobre la necesidad de acelerar la implementación de la reforma rural integral. Por su parte, la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Salavata, se limitó a entregar un balance del proyecto de acuerdo de paz en Colombia, más no a responder las críticas que hizo el embajador de los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad. La sostenibilidad de estos esfuerzos exige continuidad, recursos y acompañamiento. Por esto, la verificación internacional y en particular la que adelanta la misión es clave para el cumplimiento efectivo de lo acordado. En el informe se insistió en que el Estado colombiano debe fortalecer la presencia institucional en las regiones y garantizar la seguridad de líderes sociales, comunidades y excombatientes, reiterando que el acompañamiento de la comunidad internacional será determinante para consolidar la paz duradera. Estamos con las regiones de Colombia en Meridiano Blue. Y en Barranquilla la noticia, Vanessa Saldarriaga, sigue siendo la inmensa pelea detrás de la rectoría de la Universidad del Atlántico. Esto ha tenido conciertos, cierres de campaña ostentosos y por supuesto de fondo una pelea política entre el gobierno nacional y la Casa Char. Vanessa. Pues le cuento, Marcela, que ya se conocen los resultados de los 5 candidatos que quedaron por lo menos en la recta final para que sea el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico que se encargue de elegir quiénes son los ganadores, el ganador, o en este caso el que será el rector entre 2025 y 2029. En esta lista se metieron por lo menos los candidatos que cuentan con el apoyo de diferentes sectores políticos. Entre esos está Wilson Quimbayo, quien recordemos es el que públicamente respaldó el ministro del Interior Armando Benedetti, que cuenta con el apoyo del gobierno. También en esa pelea se ha logrado meter Danilo Hernández, quien cuenta con el apoyo de unas partes del Partido Cambio Radical, y también Leyton Barrios, que cuenta con el apoyo del resto de Cambio Radical. Ahí hay una división que podría tener algún tipo de alianza estratégica en los próximos días. Y el otro que fue sorpresa también fue Álvaro González, quien es el que tiene el apoyo del grupo político de Pulgar. Al respecto, ha trinado a través de su cuenta de X el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, indicando que la participación de los estudiantes superó el 45%, y lo que ha dicho es que con esto se logró una jornada en completo orden, respeto y transparencia. Esto pese a las críticas realizadas por el mismo ministro de Educación, quien incluso en algún momento llegó a solicitar la suspensión de la misma por los desmanes, el vandalismo que dejó a varios estudiantes heridos. Por lo pronto se espera que entonces sea el próximo 10 de octubre la reunión final del Consejo Superior que decida quién será el próximo rector para entregar finalmente su nombre el 11 de octubre, Marcela. El próximo